avanzado mucho en este sentido? Bueno, para 1985 recién había llegado yo a vivir a Bogotá y estaba como coordinador nacional de programas del voluntariado. Me tocó, digo, hablaba sobre las petroleras, me tocó que la Occidental prestó un avión a la Cruz Roja muy temprano, el día 14, y por delegación del doctor Rueda me tocó hacer el sobrevuelo de reconocimiento. Reconocer una playa porque no se veía mal en el aire y el impacto de los 4 que íbamos en el avión fue muy fuerte. Paramos, bueno, aterrizamos en Mariquita. En Mariquita tuvimos el contacto con los primeros sobrevivientes, recogimos impresiones para volver a Bogotá. Dicho sea de paso, el entrenamiento que yo había tenido de salvamento y rescate lo tuve en Tolemaida con los de negro en 1979. Y los de negro no me enseñaron a abordar un chino, un helicóptero de doble aspa que habían llegado del Comando Sur, y a mí me mandaron a Tolemaida con el doctor Rafael Sandoval a trabajar allá, y allá tuvimos un trabajo muy importante que fue después ese rompimiento de placas desde los chinos para que pudieran montar los equipos. Previo a eso, tuve algunos caminos en el Palacio de Justicia, y después lo de Armero, y solamente como un cuento, y eso lo saben algunos de mis amigos de las seccionales, porque la mayoría de mis amigos de las seccionales son socorristas, pero algunos se vinieron a enterar muy poquito, hace muy poquito, que yo no era socorrista, ni era el grupo de rescate. Y me entregaron muy generosamente un overol del SAR para que yo pudiera actuar tanto en Palacio de Justicia como en Armero. Y resulta que yo era juvenil y no era el grupo de rescate, aunque había recibido rescate. De modo que eso, en cuanto a eso de las cosas difíciles, vuelvo y digo, fue el rompimiento de las placas, y en el rompimiento de las placas, sobrevolando, vimos un trapo amarillo que se abría y se cerraba en un árbol. Se abría y se cerraba. Hicimos sobrevuelo, y cuando llegamos era una niña que se bajó los calzoncitos a las piernas, los abría y los cerraba, y fue lo que nosotros vimos. Y fue como pudimos rescatar a la niña. Para ser concreto con la pregunta que me haces, yo creo que en política pública se ha avanzado mucho. ¿Qué tanto? Una gran emergencia lo puede decir. Pero digamos que de niño me tocó el terremoto del 63 en Manizales, cuando le cayó parte de la catedral de Manizales. Después me tocó lo de Popayán, que también estuve allá varios meses viviendo. Luego lo de Armero, entonces me ha tocado, la avalancha de la casa, me ha tocado ver también cómo hemos avanzado en eso. En política pública pienso que hay muchos elementos positivos ahora que favorecen. Solo que a veces se afectan por lo que no es la política pública. Y interfiere la política en la asistencia de las acciones de desastre. Pero en cuanto a normatividad, yo creo que hemos ido progresando, hemos ido ganando, y eso ha permitido también de que el sector de gestión de riesgo tenga los recursos económicos que antes no se tenían y que ahora se cuenta con ellos. En cuanto a eso, como institución también puedo decir, ese 31 caótico en el campamento de Guayabal, y Diego lo narraba, cometimos el error de dormir dentro del campamento, en las carpas del campamento. El 1 de enero me fui a dormir como a las 6 de la tarde porque fueron 48 horas sin descansar. De pronto llegó alguien y yo sentía que me susurraba, y cuando despierto era el coronel que estaba fungiendo de alcalde militar de Guayabal, y lo que me estaba diciendo era que acababa de morir mi mamá en la ciudad de Armenia. Y
frente al dolor que sentí cuando me fui al entierro de mi señora madre, me llegó una cantidad de telegramas, porque eran telegramas en ese entonces, de telegramas del alcalde de Armero y de mucha gente del albergue de Armero. Y yo decía, mi dolor es infinitamente pequeño frente al dolor que ellos están viviendo y están siendo solidarios frente a una situación que estoy dando. De modo que esas son situaciones que nos ayudan a ser mejores personas, a trabajar por la resiliencia en las comunidades y a decir que soy socorrista, lo llevo en mi sangre, pero lo siento mucho. Ah, no, era buenísimo. Gracias.